A ver, buenas tardes, ¿ya están ahí para empezar? Acá andamos, profe. Buenas tardes, profesor. Bueno, entonces vamos a... A ver, para terminar ya con esto y empezar con lo de los motores de fluido. Vamos con este problema sencillo, pero para eh, ya tener todo, ¿no? Anótele ahí las especificaciones del fabricante, de una bomba, de engranes determina que se requiere, 0.85 HP para impulsar la bomba. Cuando mueve 9.1 galones por minuto de aceite con gravedad específica de 0.90, con carga total sobre la bomba de 257 pies. Punto y seguido. Calcule la eficiencia mecánica. De la bomba. Entonces, si vemos los datos que nos dan, pues nos dan la potencia de entrada, ¿no? La potencia, el motor o lo que esté haciendo o lo que vaya a hacer trabajar a la bomba. Entonces tenemos de 0.85 HP. ¿Verdad? También nos dice que está circulando, ¿verdad?, caudal de 9.1 galones por minuto. Entonces, no trabajamos con galones por minuto. Entonces, un pie cúbico por segundo son 449 galones por minuto.
Después, pues tenemos el fluido, dice que es aceite, que tiene una gravedad específica de 0.90 y que además ya se tiene determinada la carga total sobre la bomba. Entonces, el valor de HA es de 257 pies. Y que entonces nos piden que encontremos la eficiencia mecánica. ¿Verdad? Entonces, nosotros sabemos que la eficiencia mecánica es la relación que hay entre la potencia que la bomba le da al fluido con respecto a la potencia de entrada. ¿Ya? Entonces, este dato, pues aquí lo tenemos. Este dato no lo tengo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esa potencia que la bomba le suministra al fluido, pues es igual a la carga total sobre la bomba por el peso específico y por el caudal. ¿Ya? Entonces, pues tengo este dato, aquí está. Este dato pues está incluido aquí y el caudal lo tengo aquí. Entonces, tenemos que la potencia es igual a 257 multiplicado por el peso específico, 0.90 por 62.4, peso específico del agua, ¿verdad? El sistema inglés. Y multiplicado por el caudal. ¿Cuánto nos da el caudal? 0.0202. 0.0202. Y todo, ¿verdad? O sea, ya todo lo tenemos en unidades. Todo está en unidad. Entonces, ¿cuánto nos da la potencia? $292.5198. 292.5198. Y eso está en libras por pie. Libras por pie sobre segundos. ¿Verdad? Entonces vemos que este otro está en HPs. Así es que pues, también lo tenemos que pasar a HPs. ¿Verdad? Entonces decimos que un HP es 550 libras por pie sobre segundo. Entonces ya tenemos la potencia en HPs. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio? 53.18. Punto 5318. HPs. ¿Ves? Y entonces ya podemos encontrar la eficiencia. Entonces tenemos punto 5318 HPs entre 0.85 HP. ¿Y esto cuánto nos da? $0.6257. 0.6257. Esto sería igual a 62.57
Acuérdense que la eficiencia, siempre, ¿verdad? La eficiencia o el rendimiento, pues siempre se expresa en porcentajes. Bueno, entonces, pues vamos, ¿verdad? Vamos con el análisis de la tercera parte de la ecuación, ¿no? De la energía, que ahora corresponde a los motores de fluido. ¿Sale? Entonces, póngale ahí como título: potencia suministrada a motores de fluido. Punto y aparte. La energía que un fluido transmite a un dispositivo mecánico como a un motor de fluido o a una turbina se encuentra en la ecuación general de la energía. Con el término H subíndice R. Con el término H subíndice R. Punto y aparte. Esta es una medida de la energía transmitida por cada unidad de peso. Del fluido conforme pasa por el dispositivo. Punto y seguido. Encontramos la potencia transmitida con la multiplicación
del término H subíndice R por el flujo en peso. Por el flujo en peso, coma, quedando la siguiente expresión. Entonces, nosotros vemos que la ecuación general de la energía, pues, abarca todo lo que lleguemos a encontrar en una instalación. ¿Ah? Entonces, tenemos que es la carga de presión en el punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad, ¿ah? Más la carga total sobre la bomba menos las pérdidas, ¿verdad? La energía que se pierde por rozamiento en válvulas, accesorios, tuberías, ¿verdad? Menos la potencia, ¿verdad? La potencia que el fluido le transmite al motor. Y que esto es igual a la carga de presión en el punto 2 más la carga de posición más la carga de velocidad. ¿Ya? Entonces, ahorita nosotros, hasta ahorita, pues ya vimos cómo manejar de forma directa el término HL, las pérdidas, ¿verdad? Ya vimos también cómo manejar de forma directa la carga total sobre la bomba. Entonces, nos falta este otro término. ¿Verdad? Entonces, para calcular ese término, pues entonces lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para calcular la potencia que el fluido le da a ese motor, ¿verdad? Es lo que ahora vamos a calcular, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que PR es igual, ¿verdad? Entonces nos dijeron, pues, que es la multiplicación de HR por el flujo en peso. Entonces nosotros cuando vimos el término de HA, pues le dimos una repasada a los tres tipos de flujo, ¿verdad? El flujo volumétrico, que es el que siempre estamos trabajando, el flujo en peso y el flujo en masa. Entonces, pues nosotros vimos que el flujo en peso, ¿verdad?, es igual a el peso específico del fluido, ¿verdad?, multiplicado por el caudal. Este mismo término lo utilizamos para el caso de las bombas, ¿verdad? Entonces, pues ahora nosotros vemos que esa potencia que el fluido le va a dar a ese motor, a esa turbina, a ese pistón, ¿verdad?, pues es igual a esta carga, multiplicado por el peso específico y por el caudal. Entonces, pues si vemos las fórmulas que son muy parecidas, ¿verdad? La potencia que la bomba agrega al fluido, PA, igual a HA por el flujo en peso. ¿Ya? Ahora, la potencia que el fluido le da a los motores hidráulicos, pues es igual al valor de HR multiplicado por el flujo en peso.
Entonces, anótele ahí abajo de la fórmula. Donde P, donde P subíndice R, donde P subíndice R es la potencia que el fluido transmite al motor de fluido. Punto y aparte. ¿Cómo se estableció? ¿Cómo se estableció para el caso de las bombas? Coma, la pérdida de energía en un motor de fluido se produce por fricción mecánica. Y por fricción del fluido. Punto y seguido. Por tanto, coma, no toda la potencia que se transmite al motor se convierte en potencia de salida. Del dispositivo. Punto y seguido. Así como a la eficiencia mecánica se le define como dos puntos de aparte. Entonces, igual, los motores de fluido, las turbinas, motores hidráulicos, motores neumáticos, cilindros hidráulicos, cilindros neumáticos, ¿verdad? Todos ellos, pues, son máquinas. Y entonces, pues sabemos que no toda la energía que llega se convierte en energía aprovechable. Siempre hay pérdidas, ¿verdad? Siempre hay pérdidas por rozamiento de los mismos elementos del mecanismo de la máquina, en este caso por también el mismo rozamiento del fluido. Entonces, pues viene el término de rendimiento, ¿no? O eficiencia. Entonces, vemos que para calcular la eficiencia mecánica en estos motores de fluido, pues necesitamos la relación, ¿ya?, que hay entre la potencia
la potencia de salida del motor que dividirá a la potencia que transmite el fluido. Entonces, la potencia de salida del motor pues se identifica como P subíndice O. La potencia que transmite el fluido pues precisamente es P subíndice R. Entonces, con esa relación, la potencia de salida del motor con respecto a la potencia que transmite el fluido, pues ahora se tiene la eficiencia de esos motores de fluido. Que ya dijimos, puede ser una turbina, puede ser un motor neumático, un motor hidráulico, un pistón neumático, un pistón hidráulico. Entonces, anótele ahí abajo de la ecuación, ¿no? El valor de la eficiencia mecánica para los motores de fluido siempre será menor que la unidad y se expresará en términos de porcentaje. Bueno, entonces vamos a resolver unos ejemplos donde ahora involucre este otro término. Entonces, anótele ahí, ejemplo. Para la turbina que se muestra en la figura, fluye agua a razón de 3,400 galones por minuto. Cuando la presión en el punto A mayúscula, es de 21.4 psig. Y en el punto B mayúscula,
de -5. -5 psig. Punto y seguido. La pérdida de energía por fricción entre el punto A y el punto B es el doble de la carga, de velocidad en la tubería de 12 pulgadas. Punto y seguido. Determinar la potencia que el agua transmite a la turbina.
Pues ahí va. Entonces tenemos, ve ahí la instalación que nos dan. Viene el fluido, ¿verdad? Por la tubería de alimentación, una tubería de 12 pulgadas a 40, entra a la turbina, ¿verdad? Esa carga de presión que trae el fluido, pues incide sobre los álabes de la turbina o paletas, ¿verdad? Entonces, transforma esta energía de presión en una energía mecánica. El agua, una vez que transmitió esa energía de presión, pues vuelve a desfogar. Normalmente siempre el tubo de desfogue pues es mucho más grande, ¿verdad? Mucho más grande, para que esa agua que está desalojando pues ya no genere, ¿verdad?, algún tipo de presión aquí adentro. Por eso nosotros vemos que la presión en el punto B es negativa, porque al encontrar ese diámetro ya tan grande de tubería, siempre, y precisamente por eso lo hace, ¿no? Siempre esa presión de desfogue siempre será presiones negativas. Siempre serán presiones negativas o presiones de vacío. Entonces, tenemos el punto A, el punto B, y entre los dos puntos encontramos 3 pies, ¿verdad? 3 pies es lo que encontramos entre el punto que nos están dando y el punto de salida. Bueno, entonces, pues esa es, ¿verdad?, el dibujo que nos dan. Entonces, la energía de presión, ¿verdad?, a través del sistema que tiene la turbina, esa energía de presión la convierte en energía de trabajo, en energía mecánica. Bueno, entonces, pues vamos a ver, ¿no? Dice que se tiene un caudal, ¿ya? Caudal que está llegando. Un caudal de 3.400 galones por minuto. Pues sabemos que no trabajamos en galones por minuto. Un pie cúbico por segundo son 449 galones por minuto. Entonces, con podemos quitar. Nos dice que la presión en el punto A, no potencia, presión en el punto A es de 21.4 sig, ¿verdad? Entonces, estos son libras sobre pulgada cuadrada manómetro. Y para ver qué unidades tenemos ahí, que ya sabemos que no trabajamos en libras sobre pulgada, pulgadas cuadradas, ¿ya? Entonces también sabemos que 144, ¿verdad?, 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. Entonces, estas pulgadas con estas pulgadas se van. Después nos dice que la presión en el punto B es una presión negativa, ¿verdad?, de menos 5 sig o libras sobre pulgada cuadrada, también manométrica. Entonces, pues ahorita no trabajamos con pulgadas cuadradas. Entonces sabemos que 144 pulgadas cuadradas es un pie cuadrado. Y entonces estas pulgadas se van.
¿Ya? Después nos dice que pues tenemos una tubería de 12 pulgadas, cédula 40, 24 pulgadas, cédula 40, y que hay 3 pies, ¿no? Entonces nos dice que calculemos, ¿verdad?, determinar la potencia que el agua transmite a la turbina. Entonces debo de calcular el valor de PR. Eso es lo que debo de calcular. ¿Ya? Bueno, entonces nosotros sabemos que para calcular a este, ¿ya?, a PR, necesito el valor de HR, el peso específico y el caudal. Entonces, el caudal aquí lo tengo. ¿Cuánto nos dio? Caudal 7.5723. 7.5723. 10 cúbicos por segundo. ¿Cuánto nos da la presión en el punto A? 3081.6. 3000. 3081.6. 0.6 libras sobre pie cuadrado. ¿Cuánto nos da la presión en el punto B? Menos 720. Menos 720 libras sobre pie cuadrado, ¿no? Bueno. Entonces, pues el dato, ¿no? El fluido es agua. Si no me dicen la temperatura, pues yo tomo las condiciones estándar, ¿ya? Entonces, este ya lo tengo, o ellos me lo dieron. Este, pues ya sé qué fluido es. Este, pues no lo tengo, ¿ya? No lo tengo. Entonces, sabemos que este término está en la ecuación general de la energía, ¿ya? Y que para establecer la ecuación general de la energía, pues necesitamos fijar los puntos de referencia. En este caso, pues ya ellos nos dijeron entre qué puntos estamos, ¿no? Y vemos que entre este punto y este punto, pues sí, ahí está la turbina, o ahí está el motor de fluido. También, ¿verdad? También tenemos otro dato, ¿verdad? También tenemos otro dato. Y nos dice, ¿verdad?, que la pérdida de energía por fricción entre el punto A y el punto B es el doble de la carga de velocidad en la tubería de 12 pulgadas. Entonces, también tenemos otro dato. Vamos a ponerlo aquí, ¿no?, para tener todo. Entonces, tenemos el dato de HL, ¿verdad?, que nos dice que es el doble de la carga de velocidad en la tubería de 12 pulgadas. Entonces, en esta tubería de 12 pulgadas, pues tengo el punto A. Entonces, le voy a poner la velocidad, el doble de la velocidad, carga de velocidad. Entonces, de aquí, pues no conozco la velocidad. No conozco la velocidad de la tubería de entrada y la velocidad de la tubería de salida. Pero, pues esas las puedo calcular, porque tengo el caudal y tengo la especificación de las tuberías. ¿Ah? Y entonces, pues ahora sí, ¿verdad?, nos dice que determinemos la potencia. Entonces, esto es lo que debo de calcular. Pero pues ya nosotros sabemos que para calcular ¿verdad?, es igual al valor de HR que multiplica al peso específico del caudal. ¿Verdad? Entonces, pues de aquí nosotros vemos que este término está incluido en esa ecuación general de la energía, que ya tenemos los puntos de referencia.
Ya los tenemos. Y que entonces tendríamos ya que la carga de presión en el punto A más la carga de posición en el punto A más la carga de velocidad en el punto A. Y entonces, ¿qué hay entre el punto A y el punto B? No hay una bomba, ¿ya? No veo en ningún lado una bomba. Entonces, no voy a poner el término de HA. Después, sí tengo HL, porque sí me están diciendo. Entonces, menos HL. Y también, pues veo que entre el punto A y el punto B está la turbina. Que la turbina, pues es un motor de fluido, ¿verdad? Entonces, menos HL. Y tenemos las condiciones de el punto B. Entonces, la ecuación de la energía, pues, abarca los términos que nosotros encontramos en la instalación. ¿Ya? Eso es lo que abarca. Bueno, entonces, de aquí, pues directamente, como decimos, ¿no? El término de HL directamente no lo tengo, pero lo calculo. Pues es el que necesito aquí. Entonces, pues vamos a despejar a ese término. ¿Sí? Entonces, vamos a... Entonces, tendríamos ya que la presión en A menos la presión en B más Z de A menos Z de B más la velocidad de A menos la velocidad de B, ¿verdad? Y menos HL es igual a HL. ¿Sí? Entonces ya tenemos ya despejado el término que queremos. Entonces ahora nos fijamos qué datos tenemos y qué necesito calcular. Entonces, las presiones ya las tengo, ¿verdad? La altura, la carga potencial, ¿no? La energía potencial. Nosotros vemos que el punto más bajo es el punto B. Entonces, ahí va, sobre el punto B, tomaríamos nosotros nuestro nivel de referencia en el punto B. Entonces, pues, sería 0. La velocidad, como habíamos dicho, ¿eh? No conocemos la velocidad de la tubería A y la tubería B. Pero, pues, nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, de aquí podemos decir que la velocidad en A es igual al caudal entre el área de A. Entonces, el caudal, ya lo tenemos, ¿no? Son 7.5723. Entonces, voy a la tabla, ¿ya? Voy a la tabla de tuberías de cédula 40 y voy a la tubería de 12 pulgadas. Y de ahí obtengo el dato del área de flujo. ¿Cuánto es? 0.77. 77-71. 77-71. ¿Ah? Entonces también tenemos que la velocidad en B pues es igual al caudal entre el área de B. Entonces tenemos el caudal 7.5723. Voy a la tabla de cédula 40
y busco 24 pulgadas, ¿cuál es el área? 2.792. 2.792. Sí. Y entonces, pues ya puedo calcular las velocidades. Y también, pues puedo calcular HL, ¿ya? Entonces también podemos decir que HL es igual a 2 veces la carga de velocidad. ¿Cuánto nos da las velocidades? La velocidad en A me dio de 9.7475. 74, 75. Y Y la velocidad en B de 2.7121. 2.7121. 10%. Entonces dice que HL es el doble de la carga de velocidad en A. Entonces, HL es igual al doble. Entonces, 9.7475 al cuadrado entre 2 por 32.2. Y ya también tengo HL. ¿Cuánto nos da? Me dio de 2.9488. 2.9481. Y como este es un término de la ecuación, entonces este está expresado en 10. Entonces ya tengo todos los datos. Ya tengo todo. Entonces puedo calcular HR. Entonces tenemos la presión en A, que sería de 3081.6 menos, ¿verdad? menos 720. Todo esto dividido entre el peso específico, 62.4. Más Z de A, que serían los 3 pies, más la velocidad de A, que es de 9.7475 al cuadrado, menos la velocidad de B, 2.9481 al cuadrado, entre 2 por 32.2. ¿Ya? Y menos HL. Entonces, menos, Profe, la velocidad de B es 2.7121. es que yo apunté el HL, ¿no? 2.7121. Menos, ahora sí, HL, 2.9488. Entonces, están todos los términos. ¿Cuánto nos da el valor de HR? En medio de 62.3344 pies. 33. ¿Qué más? 3344 pies. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el término de HR. ¿Ya? Pero nosotros vemos que nos están pidiendo la potencia que el fluido le va a transmitir a este motor de
fluido. Eso es lo que nos están pidiendo. Bueno, entonces de ahí, pues tenemos que P subíndice R es igual a HR por el peso específico por el caudal. Entonces, PR es igual a HR, 62.3344, que multiplica a 62.4, peso específico del agua, y que multiplica al caudal 7.5723. Entonces, puedo saber la potencia que el fluido le está transmitiendo a ese motor. ¿Cuánto nos da? 29.453.7220. 1473. 53. En vez de 7, sí. 53.7220. 72.20. Y esto otra vez está en libras por pie sobre segundo. Entonces sabemos que la potencia en el sistema inglés, pues la tenemos que expresar en HPs, ¿verdad? Entonces multiplicamos un HP equivale a 550 libras por pie sobre segundo. ¿Cuánto nos da? $53.5522 HP. 53. 5522 HP. Entonces, esta es la potencia que el fluido le está transmitiendo a la turbina. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Entonces, bueno, me perdí un poco en la velocidad en B. ¿Cómo sacó el valor de AB? Pues esta es el área, Sí, esta es el área de la tubería. Vamos a la tabla, ¿ya? A la tabla de cédula 40, tuberías de acero, cédula 40, y entro en el diámetro nominal de 24 pulgadas. Entonces, voy a el área de flujo. ok, el de 24 nos dio el... Trabajando en pies. Aquí este dato debe de estar en pies cuadrados. Sí, ya sí lo tengo, nada más que el diámetro nos dio un problema, o lo puso usted ahí porque no lo alcancé El a problema apuntar. venía, compañero. Al inicio y en el Ah, dibujo ya, verde venían ahí las dimensiones de la A ver, tubería. ya, ok. aquí tenemos, de todos modos, aquí tenemos el dibujo, ¿no? Entonces, aquí lo vemos, mira. La tubería de desfogue 24 pulgadas en la 40. Ok. La tubería de entrada 12 pulgadas cédula 40. Sí. Gracias. ¿Sí? No, cualquier duda, cualquier pregunta, porque les vuelvo a decir, ya más adelante ya no nos vamos a estar regresando, ¿no? ¿Alguien más? Ahorita que tenemos aquí todo en el pizarrón. De mi parte, todo bien, profe. Todo bien, ¿No? profe. Bueno, entonces, por último, anótenle ahí abajo, ¿no? Del resultado. Anótenle ahí. Esta es la potencia que el agua transmite a la turbina. Bueno, entonces vamos con el
Si no hay ninguna duda, no hay ninguna pregunta, vamos con el problema que sigue. Anótele entonces ahí. En la figura se muestra un sistema donde fluye agua. Donde fluye agua a 60 grados Fahrenheit. Desde un depósito grande a través de un motor de fluido, coma, a razón, Disculpe, profe. ¿A sí, través de qué dijo? a través de un motor, Ok. a Gracias. través de un motor de fluido, coma, a razón de 1000 galones por minuto. Punto y seguido. Si el motor remueve o toma (37 HP), 37 HP del fluido, coma, calcular la pérdida de energía en el sistema.
Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos la instalación. Tenemos el depósito, contiene el agua, ¿verdad? Llega al motor de fluido. Sabemos que el motor de fluido, por medio del sistema mecánico que tenga, que puede ser un motor de fluido de paletas, un motor de engranes, un motor de lóbulos, ¿verdad? Entonces, esta energía de presión la convierte en energía mecánica. Y el fluido, pues, lo desalojamos, ¿no? Tenemos una válvula de paso para controlar la cantidad de agua que esté saliendo, ¿no? Bueno, entonces, tenemos instalado la tubería de 8 pulgadas en la 40. Es la tubería que tenemos, ¿no? Está marcado el sentido del flujo, que ya es por demás, ¿no? Lo estamos viendo ahí en el dibujo. Tenemos una altura del espejo del agua en el depósito a la línea centro de tubería de 165 pies. Y entonces, pues nos dan ciertos datos y nos piden calcular la pérdida de energía en el sistema, ¿no? O sea, cuánto se está perdiendo de energía en todo el sistema. Entonces, de aquí, ¿ya? Nosotros vemos que nos dieron, pues, es por demás, vamos a anotarlo, ¿no? El fluido. El fluido, pues, es
agua. Y ahora sí nos dijeron que la temperatura era de 60 grados Fahrenheit. Que también tenemos caudal que es de 1000 galones por minuto. Y que esto es igual, ¿verdad?, a un pie cúbico por segundo, que son 449 galones por minuto. Entonces, estos galones, con esto se va, y nos quedan los pies cúbicos que nosotros necesitamos. ¿Ya? También me dice que el motor remueve o toma 37 HP del fluido. Entonces, ese dato que me están dando es el valor de PR. Lo acabamos ahorita de calcular y le acabamos de anotar, ¿no? Allí abajo, ¿qué es PR? En el problema anterior. Entonces, pues tenemos 37 HP. ¿Ya? Que para los cálculos que vamos a hacer, pues no necesitamos HP. ¿Ya? Entonces, hay que convertirlo, ¿no? Entonces, quitamos el HP, lo ponemos aquí abajo. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, pues tenemos la conversión de que ¿ya?, una libra por pie sobre segundo, que son las unidades que necesitamos, equivale a 1.8181 en HP. 1.8181 por 10 a la no sé si es a la -3 o a la 3. A ver, ahorita le checamos, ¿no? Ahorita le checamos si este es a la -3 o a la 3. Es que no le... Entonces, tenemos ese otro dato, ¿no? Y luego nos dice que calculemos la pérdida de energía en el sistema. Entonces, lo que tengo que calcular es HL. Tendría que ser a la -3, profe, según yo. A la -3. Sí, porque la conversión está arriba a los 550 a la inversa, y si da 1.81 por 10 a la -3. Ah, bueno, entonces a la -3. ¿Ah? Entonces, esos son los datos que tengo y eso es lo que tengo que calcular. Bueno, entonces, pues de ahí, ¿verdad?, nosotros tenemos que, para calcular este término de HL, pues está involucrado en la ecuación general de la energía, ¿verdad? Entonces, necesitamos nuestros puntos de referencia. Es lo primero que necesitamos para poder establecer esa ecuación general de la energía. Entonces, nosotros vemos que el depósito pues está abierto a la atmósfera y que entonces yo ya conozco qué está pasando en el espejo del fluido. Entonces, pues ahí me sirve el punto 1. ¿Ya? Después, tiene que estar involucrado el motor de fluido y tiene que estar involucrado lo que está ocasionando las pérdidas. Entre esos dos puntos tenemos que tener involucrado. Entonces yo veo que el final de la tubería está descargando ya el chorro a la atmósfera. Entonces ahí me sirve. ¿Ya? Entonces tenemos el punto 1 en el espejo del fluido. Y tendríamos el punto 2 exactamente, ¿verdad?, exactamente a la salida del chorro.
Entonces, siempre lo primero es buscar esos puntos de referencia y que entre esos puntos de referencia esté lo que quiero calcular. Ahora sí, ya estando esos puntos de referencia y que está involucrando todo lo que me están dando, pues puedo ya marcar la ecuación general de la energía. Entonces vamos, ¿ya? Vamos. Tenemos que la carga de presión del punto 1 más la carga de posición más la carga de velocidad. Entonces, entre el punto 1 y el punto 2, pues está toda la instalación. No hay una bomba, ¿ya? No hay. Si no hay una bomba, entonces no tengo que incluir el término de la carga total sobre la bomba. Pero sí tengo todo lo que está ahí. Entonces, menos H. Y también está el motor de fluido. Entonces, menos HR igual a la carga de presión del punto 2 más la carga de posición y más la carga de velocidad. Entonces, ya que tenemos indicada esa ecuación general de la energía, pues sabemos que de ahí solamente podemos calcular un término. Y en este caso, pues va a ser HL, a las pérdidas por rozamiento. Entonces, de aquí despejamos, ¿no? Tendríamos que la carga de presión en 1 menos la carga de presión en 2 entre el peso específico, más Z1, ¿verdad? Menos Z2, más la carga de velocidad en 1 menos la carga de velocidad en 2 y menos HR. Y esto va a ser igual a HE. Entonces, ya que tengo esa ecuación y que ya despejé el término que necesito, pues entonces veo qué datos tengo aquí y qué datos tengo en la instalación. Ahora, si algo necesito calcular, pues hacerlo, ¿no? Entonces vamos por el término de las presiones. Entonces, el espejo del agua está expuesto a la presión atmosférica y nosotros trabajamos con presiones manométricas. El chorro que está saliendo está expuesto a la atmósfera y nosotros trabajamos con presiones manométricas. Y entonces ya vimos, ¿ya?, que la presión atmosférica leída en un manómetro, pues es 0. Entonces, este término es 0. Entre los dos puntos tomamos el punto de referencia más bajo. Entre el punto 1 y el punto 2, pues el punto 2 es mi nivel de referencia. Entonces, Z2 es 0. Después, nosotros sabemos que la velocidad con que va bajando, imagínense el tamaño del depósito que se tendrá. La velocidad con que va bajando ese espejo de fluido, comparado con la velocidad que ya traemos aquí, pues es prácticamente 0. ¿verdad? Y entonces nosotros tomamos este término como 0. La velocidad con que está descargando el chorro, pues no, ya es la velocidad que nosotros debemos de calcular. Bueno, entonces de todo esto, este dato lo conozco, ¿verdad? Son los 165 pies, no lo voy a calcular, pero este sí necesito calcular, este no lo conozco. Entonces, nosotros sabemos que el caudal es igual a la velocidad por el área. Entonces, la velocidad en 2 es igual al caudal entre el área en 2. El caudal, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Ya lo necesitamos en 10 puntos por segundo.
¿Cuánto nos dio? El caudal. A mí me dio 2.22. 71. 2.22. 71. Y esto ya está en 10 cúbicos por segundo. Entonces voy otra vez a mi tubería de acero comercial, cédula 40, 8 pulgadas, diámetro nominal, y entonces saco el área de flujo en pies. ¿Cuánto es? 0.3472. 34,72 pies cuadrados. ¿Cuánto nos da la velocidad? ¿Cuánto nos dio? A mí me dio 6.4441. 6.4441. No, perdón, 4144. 41, 44. Entonces, ya está este término. Este otro tampoco lo conozco. Directamente no lo conozco. Pero, pues como me dieron entonces puedo calcular a ese término. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, nosotros sabemos que la potencia que el fluido le da a ese motor hidráulico, motor de fluido, turbina, pistón, motor neumático, es igual a la fuerza que tenemos sobre D multiplicado por el peso específico y el caudal. Entonces, tengo este dato. Tengo el peso específico y tengo el caudal. Entonces, de aquí puedo saber cuánto es HR, que sería igual a PR entre el peso específico y el caudal. Entonces, ¿cuánto nos da el valor de PR? Esos 37 HPs convertidos a libras por pie sobre segundo, ¿cuánto nos dio? 20.350. ¿20 qué? Millones de pesos fueron repartidos por el gobierno. 20.350. 20.350. Y esto está en libras por pie sobre segundo. El agua me dijeron que era 60 grados. Entonces tenemos 62.4. El caudal es de 2.2271. Y entonces, ¿cuánto nos da el valor de HR? 146.4399. 146.43. 99. 99. Y esto, como es parte de la ecuación general de la energía, y si hacemos el análisis dimensional, esto nos queda en 10. Y entonces, pues ya puedo calcular el valor de HL. Entonces tenemos que HL va a ser igual a Z1 menos la carga de velocidad en el punto 2 y menos HR. Entonces, HL va a ser igual a 165 pies menos la velocidad que nos dio de 6.4144 al cuadrado entre 2 por 32.2 y menos
146.4399. Y con eso tenemos el valor de HL. ¿Cuánto nos dio? 17.9320. Punto 9320. Y esto está en pies. ¿Está bien el dato? ¿Y está bien este resultado? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, esa es la pérdida que hay en el sistema. Y así es como pues vamos manejando la ecuación general de la energía para cada uno de los términos. Que podemos encontrar sistemas donde están involucrado todo, sí, que esté involucrado la bomba, que esté involucrado como siempre, ¿no? Siempre pues vamos a encontrar la instalación y que puede estar conectado el motor de fluido, sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿De esto? De mi parte todo claro, profe. Todo bien. Entonces, pues ya la próxima clase vamos a empezar, ¿ya? Con lo que ya sería el cálculo, ¿ya? Cómo empezar a calcular esas pérdidas de energía, ¿no? Que son las que, como les he estado mencionando, son las que nos van a llevar, ¿no? A llevar, pues, al desarrollo de todo esto. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos la próxima clase. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias. Gracias, profe, nos vemos. Luego.